bienvenidos al programa El racismo y la discriminación no es un cuento. El día de hoy nos acompañan dos personalidades muy importantes para Bolivia y la sociedad. Estamos acá presentes con José Rodolfo Vargas Aramayo, presidente del colectivo TLGB Bolivia. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Asimismo, se encuentra con nosotros París Galán, con mucha trayectoria, por supuesto. Vamos a decir, por ejemplo, que es lingüista, especialista en lengua francesa, guía turística, consejera de viajes, folclorista, coreógrafa, danzarín. Es transformista por más ya de 25 años, justamente este año 2022 como activista principal, y por supuesto también es una dirigente alta de su sector en el cargo de Secretaría de Asuntos Políticos del Colectivo Nacional. Bienvenidos, y vamos a hablar en este programa justamente de esta colectividad que es tan importante para la sociedad boliviana y para el mundo, referente a los derechos, cómo se sienten ellos, cuánto hemos avanzado y cuáles son los desafíos y la proyección. Entonces empezamos, Rodolfo, por favor, si nos puedes comentar cómo están organizados en Bolivia, en el mundo, un poco el colectivo en general, por favor, Rodolfo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que sigue este programa. Respecto a tu pregunta, la diversidad sexual, el mundo de lesbianas, gays, trans, intersexuales, queers, transformistas, travestis, todo lo que puede entrar dentro de una sigla y dentro de una bandera como la que tenemos, que es la bandera de la diversidad, por eso tiene tantos colores. Es un movimiento que ha estado presente a lo largo de toda la historia, ¿no? No podemos tener una fecha exacta para decir ha empezado o no ha empezado, porque según los historiadores había personas homosexuales en Grecia, en Egipto, en Siria, en todas esas épocas. Entonces nosotros ya de manera organizacional, si tú quieres, comenzamos en Bolivia desde el año 1997 a crearse, a organizarse los grupos de las personas que quieren defender sus derechos. El colectivo como tal nace en el año 2000 con el nombre de Colectivo TLGB de Bolivia, y antes estaba con otro nombre, con el colectivo GLBT, entonces por las siglas, ¿no? Que después también podemos comentar un poco cuál es el juego de las siglas, ¿no? Porque nosotros tenemos la T, porque en el mundo se maneja LGBT, en otras partes se utilizan GLBT. Entonces es muy importante para nosotros tener estas letras y hacer que la gente las conozca dentro de Bolivia y dentro del mundo. Somos una organización que tiene bases en los 9 departamentos, filiales con colectivos departamentales y también municipales en el Beni, en La Paz, que son muy importantes para nosotros, donde la gente se organiza y puede trabajar de manera conjunta. Rodolfo, realmente nos aclaras muchísimo entender de que el colectivo ha estado siempre en la sociedad humana, y eso es algo que hay que rescatar como un elemento principal justamente desde diálogo, ¿no? Sin embargo, también a lo largo de la historia se ha ido sufriendo pues algunas cuestiones de los estados, la misma sociedad, la moral, digamos, ha estado trayendo problemas, que lo vamos a conversar seguramente más adelante. Pero queremos entender bien, justamente para los que nos escuchan, los que nos ven, lo que acaba de manifestar París. Si nos puedes ahí comentar los términos, las definiciones, LGBT, LGTBI+, entonces ahí eso nos da cuenta de que hay una gran diversidad y también va evolucionando justamente el colectivo, y quisiera que nos orientes un poco cuán diverso es justamente la colectividad. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Un gusto estar contigo, Ibar, en este espacio. El nombre del programa realmente es muy lindo, ¿no? Muy simbólico, muy interpelador también, ¿no? Miren, pues bueno, para mí es interesante estar esta noche en algo que solíamos hacer hace muchos años, que era transformismo en vivo, ¿no? Maquillar,
transformar el cuerpo, etcétera, como una muestra de lo que estás mencionando ahora, que son las identidades, ¿no? Nosotros somos el colectivo TLGB de Bolivia, el colectivo transexual, transformista, transgénero, lésbico, gay y bisexual de Bolivia. Y tienen la misma denominación casi todas nuestras filiales departamentales, excepto Cochabamba. Y Beni. Y Beni, ¿no? Que son diversidades sexuales y genéricas. ¿No? Entonces, para nosotros es muy importante reivindicar la sigla TLGB y por eso también yo quise en esta ocasión venir, ¿no? y mostrar lo que he hecho hace 25 años, que es transformarme, transgredir, porque la T ha sido en Bolivia y creo que en el mundo entero una de las identidades más fuertes, más interpeladoras, más propositivas, con un discurso muy transformador, ¿no? No olvidemos que en Nueva York, cuando ocurren los hechos de Stonewall en 1969, cuando inicia el movimiento gay en el mundo, donde nace también la bandera y donde nace esta lucha ya conocida a nivel mundial, es una mujer trans la que inicia la lucha, la reivindicación por nuestros derechos, ¿no? En Bolivia, muy importante mencionar, las travestis, ¿no? La T, las travestis, en los años 60 y 70 han hecho historia en el folclore boliviano. Yo he tenido el gusto de conocer personalmente y de compartir mucho con Ofelia, la primera china morena de Bolivia, y la primera china morena pues era travesti, ¿no? Luego han venido Barbarella y muchas otras compañeras a quienes les rendimos siempre homenaje, ¿no? Posteriormente las compañeras trans, las compañeras transformistas de mi generación, Diana Sofía Galán, que está en España ahora, Eda Sabrina Galán, que ha fallecido, Leonela Galán, la familia Galán, que ha sido un colectivo de transformistas, drag queens. Hemos marcado también hitos históricos en la historia TLGB del país, y por eso es que en un congreso nacional hace ya 12 años, ¿no? En 2008, hemos reivindicado, hemos cambiado la sigla, que en ese momento era GLBT. La T estaba al final, ¿no? La hemos puesto adelante por el discurso, ¿no? Y hemos tenido una reunión nacional también este año, recientemente en diciembre del año pasado, donde hemos reivindicado esta sigla, porque nos parece muy importante reivindicar la presencia trans, la presencia lésbica, que son presencias que han sido pioneras en la lucha, que han planteado los discursos más interpeladores, pero que al mismo tiempo, e irónicamente, son las poblaciones más vulnerables hoy en día, ¿no? Así es, y muy bien nos has ilustrado los hitos importantes y lo que comúnmente se ha ido mostrando, cómo la colectividad se ha mostrado hacia la sociedad y se ha conjugado mucho con la cultura, con la música, con la danza, y ha cuajado muy bien en ese sentido. Hay datos muy ocultos en la sociedad justamente, y de ahí una consulta, Rodolfo, no sé si tenemos cuantificado la población, o sea, tenemos organizaciones a nivel nacional, departamental, mundial, pero no tenemos datos estadísticos. Por lo menos en la investigación que hemos estado haciendo, no podríamos decir que en Bolivia existe X cantidad, y eso se debe también, no sé si premeditadamente, a querer invisibilizar tal vez a la sociedad, a la colectividad que se identifica con estas orientaciones muy particulares. Entonces, ¿tenemos alguna idea, alguna base de datos, alguna información que nos pueda orientar? ¿Cuánta población en Bolivia, por departamentos más o menos, o en el mundo, son parte de la colectividad? Bueno, números estadísticos no se tienen. No por el hecho que no haya la oportunidad de realizarlos. En varios países
en los censos que han realizado, han entrado varias preguntas relacionadas con la diversidad sexual. En Bolivia, lamentablemente, no tenemos una cifra oficial para saber cuántas personas conforman el tema de la diversidad sexual. Organizacionalmente sabemos cuántas personas afiliadas tenemos. El colectivo TLGB de Bolivia tiene alrededor de 2.000 personas afiliadas en todo el país. Pero hay otras organizaciones pequeñas que también tienen presencia en algunos departamentos, en algunas regiones del país, con un número mucho más reducido. La Defensoría del Pueblo hizo un estudio para averiguar cuánta gente existiría en Bolivia que pertenece a la diversidad sexual. Concluyeron que 1% de la población tendría que ser de la diversidad sexual. Si estamos hablando que somos más o menos 11 millones, tendríamos que haber 1 millón y algo de 100.000 de personas que son de la diversidad sexual. Y eso es importante y también es algo que te juega en contra, porque de ese millón, si tú quieres cerrarlo en ese número, hay mucha gente que está en el closet y que no se acepta, que no sale en público, que no asume su orientación sexual, sobre todo en personas gays y lesbianas, porque las trans, como dijo París, son las que más se muestran, están el día a día. Entonces, no tenemos la cifra exacta. Queremos ahora que en este próximo censo, ya hemos hablado con el INE, que haya un estudio, una encuesta específica para poblaciones vulnerables, porque con el INE también dialogando nos dijeron que es un arma de doble filo colocar preguntas en el censo para que el jefe del hogar pueda responderlas, porque ustedes saben que el censo respondió por el jefe del hogar. Si llegan y te preguntan, ¿hay alguien gay en esta casa? La gente que no está asumida lo va a negar y eso va a ir en contra de nuestra población porque vamos a reducir números. Y en números muchas veces los estados dicen, como son tan pocos, no necesitan tantas políticas públicas y eso puede jugarnos en contra. Entonces, estamos en diálogos con INE para poder realizar una encuesta específica, no solamente para nuestra población, sino para otras poblaciones vulnerables como discapacitados, poblaciones de indígenas, mujeres que sufren violencia, para saber varias cuestiones del ámbito laboral, de vivienda, de salud, de educación, de justicia, a los cuales no tienen acceso. Podríamos concluir entonces primero de que efectivamente es una colectividad que ha estado organizada a lo largo de la historia y que teníamos muchos desafíos. Ya acabas de mencionar un desafío, justamente el visibilizar, y una vez identificada la cantidad, necesitamos saber cómo contribuyen y cómo transforman y cultivan justamente la convivencia social cotidiana, ¿no? Y para eso es importante no solo los datos estadísticos, también datos muy cualitativos para saber las personalidades, los rubros, los ámbitos que seguramente están en todos los aspectos. Claro. El año pasado, en noviembre, tuve la oportunidad de participar en una feria productiva Arcoiris, justamente de los colectivos, y pude constatar el aporte al desarrollo productivo que hacen en los diferentes sectores, desde de la moda, la costura, la pintura. Entonces ya sin fin de segmentos donde se dedican las diferentes colectividades. Bueno, con esto terminamos nuestro primer segmento. A continuación seguimos conversando. Claro que sí. Desde que tengo razón, siempre fui Roberto y termina con A mayúscula. Pero para el mundo era un bonito niño y cuando me preguntaban ¿qué vas a querer cuando seas grande? Respondía, cuando sea grande voy a operarme y voy a ser mujer. Para mi papá era terrible mi respuesta. Mi adolescencia fue difícil porque me sentía Roberta y era Roberta y por eso me expulsaron de muchos colegios, no aceptaban las diferencias. Un día mi padre, para hacerme hombre, me envió a un internado agropecuario, donde capacitaban a los hijos de los campesinos para el agro. Eso me hizo más fuerte. En la adversidad es donde más se crece.
Finalmente, mi sueño se cumplió. Me operé a los 21 años, físicamente era Roberta, pero comenzó la lucha en mi cédula de identidad. Seguía diciendo varón. Luché contra la discriminación, el maltrato de policías y autoridades del país por mi derecho a mi identidad. En el año 1986 tuve mi cédula de identidad como Roberta Benz. Para sobrevivir fui diseñadora de joyas, periodista, estilista, chef, escritora y pintora. Fui candidata a la Asamblea Constituyente y portavoz del Foro Político de Mujeres. Soy parte de la memoria y la resistencia para abrir caminos en Bolivia para los derechos de nosotras, las mujeres transexuales. Ser transexual no es un crimen, es un derecho. Soy Roberta. Muchas gracias. Vamos a continuar justamente dialogando cómo se encuentra ahora el ejercicio de los derechos y cómo está la realidad. Ahora, 2022, en un proceso de pandemia mundial, ¿cómo están ejerciendo sus derechos? ¿Cómo se sienten actualmente la comunidad LGBTI en Bolivia? París, si nos puedes comentar. Bueno, el momento pandémico, el periodo pandémico ha sido muy duro, no solamente para nuestra población, sino para toda la humanidad en general, ¿no? Así es. Entonces, ha significado lamentablemente un retroceso en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Porque para nuestra población, querido Ibar, es muy importante la visibilización. En tanto y cuanto nosotros seamos visibles ante la sociedad, existimos. Si no nos mostramos, si no salimos a las calles, si no estamos en eventos, en actos, en actividades académicas, culturales, políticas, sociales, etcétera, entonces no existimos, ¿no? Porque la mente es frágil, la gente olvida, ¿no? Entonces este momento pandémico ha sido muy, muy duro para nosotros. ¿No? Ha habido es como una pausa de la que todavía no podemos salir, ¿no? Es como un mal sueño, ¿verdad? Y eso, a pesar de tanta normativa, tanta entre comillas, que hemos alcanzado en el país, ¿no? Porque yo veo diferentes redes sociales y se hace una memoria histórica TLGB, ¿no? Y por ejemplo, compañeros, compañeras cuentan cómo la Argentina se arrestaba a las travestis todos los días y por cualquier razón, ¿no? Las compañeras travestis dicen, ¿no? Del mes pasábamos 25 días arrestadas, dicen, ¿no? Eso no ha ocurrido en Bolivia, ¿no? No ha sido una taza de leche tampoco, pero tampoco ha sido tan dura, digamos, la situación para nuestra población comparada con Argentina, con Chile, inclusive con el Perú, ¿no? A pesar de eso, te decía, hemos alcanzado un nivel de logro de normativa importante, ¿no? Hemos comenzado con ordenanzas municipales, ¿no? La primera es la de La Paz del 2009, si no me equivoco, si la memoria no me falla, que declara al 28 de junio como el Día Municipal del Orgullo de las Diversidades Sexuales y de Género, ¿no? Posteriormente a esa ordenanza municipal se emite un decreto supremo a nivel nacional que declara también a este día 28 de junio como el Día Nacional del Orgullo de las Diversidades Sexuales y de Género. Entonces eso ha sido un inicio importantísimo. Esto sumado al hecho de que en la Constitución Política del Estado se ha logrado incorporar el artículo 15, ¿no? 14, que menciona tácitamente que no se puede discriminar por diferentes razones, entre las que están orientación sexual e identidad de género. Entonces, ese es un hito también, ¿no? Y luego se viene, ya normativa más local, ¿no? La Paz ha sido siempre pionera. La Paz, a raíz de la ordenanza municipal de declaratoria del 28 de junio, emite otra posterior del 2011, creo, que reconoce al 17 de mayo como el Día de Lucha contra las Fobias, ¿no? La transfobia, homofobia, etcétera, y crea la Unidad de Diversidades Sexuales y de Género ya en su aparato orgánico, ¿no? Ya como institución del Estado. Entonces, eso es un avance realmente significativo. Hasta ahora, en América Latina somos la segunda ciudad
Bogotá creo que es la primera, y somos las únicas 2 ciudades que contamos con un instrumento institucional de esa magnitud. Y ese proceso termina más o menos con la ley 807, que es la ley de identidad de género. Ya Rodolfo te va a comentar lo que ha ocurrido con esta ley, ¿no? Que ha sido no un fracaso, pero sí un escollo, y la ley municipal de promoción, defensa y protección de los derechos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género en el municipio de La Paz. Entonces, hay normativa, pero nuestra situación todavía es precaria. Se ha avanzado. Es importante resaltar aquello que París nos decía. La Constitución, como norma madre, digamos, ya establece el paraguas general para esta población, esta colectividad tan vulnerable en sus derechos, en el ejercicio de sus derechos en nuestra sociedad. El reconocimiento explícito justamente de que no, la prohibición, y de que además puede ser sancionada y penada justamente el hecho de discriminar por tu orientación sexual o tu identidad de género. Entonces es un avance significativo que recoge justamente los derechos y las convenciones que a nivel internacional se han ido aplicando a nivel. Y ya faltan ahora, creo, ahí justamente coincidimos, en crear instrumentos operativos, procedimentales, en los diferentes niveles, porque Bolivia es un estado autonómico y ahí justamente el gran avance, digamos, de los gobiernos locales, como es de La Paz, que ha estado apuntalando en estos desafíos, ¿no? A nivel nacional se tiene la Ley Nacional de Identidad de Género, ¿no? Rodolfo, si nos puedes comentar cómo ha sido de repente la lucha, seguramente antes de la promulgación y publicación ha habido todo un proceso de trabajo de los colectivos. Y bueno, seguramente hay todavía muchos temas pendientes, si nos puedes comentar también aquello. Claro, sí hay que aclarar que también la Constitución política, al incorporar en el artículo 14 estos 2 elementos, ha sido una lucha muy fuerte, porque nosotros a punta de exigibilidad, de lucha, logramos tener un delegado en la Asamblea. En la Asamblea Constituyente. Claro, una persona delegada de todas las poblaciones que estaba. Pero fue, como te digo, él nos comenta que fue una lucha fuerte contra las miradas todavía conservadoras, derechistas, de no favorecer los derechos de las personas de la diversidad sexual, que no querían que se incorpore en este artículo ese tema. Igual está el tema del matrimonio, ¿no? Porque tenía que haber estado en la Constitución política que el matrimonio se reconoce en Bolivia, que es relacionado por 2 personas. Hasta ahí tenía que llegar. Pero hubo cambios y se puso lo que está ahora en la nueva Constitución. Hay muchas leyes, ¿no? La ley 045 también contiene temas de prohibición por discriminación, por orientación sexual e identidad de género. Y es importante para nosotros utilizar, por ejemplo, esta normativa porque hace no que sea una normativa que infunda miedo, sino que haga concientizar a las personas que discriminar a personas gays, lesbianas, trans no es bueno y no se puede realizar en Bolivia. Pese a ello, hay mucha gente que lo sigue haciendo, mucha gente que sigue maltratando a nuestra población, mucha gente que necesita entender que eso no es de personas y no es respetar derechos humanos. Y por eso también vemos que hay muchas leyes que están todavía esperando la aprobación, ¿no? La ley 807 ha sido una lucha fuerte de las personas trans, de las mujeres trans sobre todo, y de las organizaciones. El colectivo también estaba ahí trabajando en esta normativa. Y fue importante porque es una normativa de avanzada, ¿no? Es uno de los pocos países en Bolivia que tiene esta ley y que ha sido un reconocimiento a las personas que son vulneradas a diario. Decíamos que como colectivo no tenemos la T para visibilizar y es por eso, porque las travestis, las trans, todas las personas de la T son vulneradas diariamente y por eso nosotros queremos reivindicar esos derechos. Y esta ley, que después fue mutilada por demandas que pusieron los sectores conservadores, nos ha favorecido mucho para que se reconozcan las personas trans en su sentido, en su vivir y en su sentir, ¿no? Veíamos recientemente que hay 101 personas en el año 2021 que han hecho el cambio de identidad
y eso nos parece favorable y esperemos que vaya creciendo el número cada día. Exacto, justamente ese dato es el que queríamos relevar. Hay muchos desafíos pendientes sin duda. La ley de identidad ha logrado ya como resultado operar justamente que el año 2001 justamente más de 100 personas puedan acogerse, digamos, a este procedimiento especial para cambiar su identidad, ¿no? Y reconocerse como ellos se sienten, como ellos quieren ser reconocidos por el Estado, por la sociedad, y eso es un avance importante. La ley 45, como lo has manifestado, establece procedimientos de prevención y sanción. Ojo, y el tema de la discriminación, la homofobia, la transfobia son penados por ley, ¿no? Entonces, es importante también recordar justamente a las personas del colectivo y a todos los grupos vulnerables y todos los que sufrimos de que ya no se puede tolerar. La ley establece ya el procedimiento. La cuestión es presentar y que la institución cumpla el rol que le establece la normativa, ¿no? Creo que ahí son tareas pendientes. Y tal vez ahí, para eso, Rodolfo, algo que quería resaltar es que el rol que también deben tener los gobiernos locales. O sea, los gobiernos departamentales, los 9 gobiernos departamentales, los 337 municipios que hay en Bolivia, las autonomías indígenas también, porque por supuesto la presencia territorial es en todo lado. Es importante también que puedan ir construyendo sus propias políticas públicas para defender derechos. En esta línea se podría apuntar también, ¿no? Sí, sin duda hay mucho trabajo por hacer. Se ha trabajado hasta ahora, tal vez debamos decir lamentablemente, solamente en grandes ciudades, ¿no? En el eje troncal, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, inclusive, ¿no? Hay diferencias notables entre La Paz y Santa Cruz, por ejemplo, en temas de aceptación, en temas de respeto a las diversidades, ¿no? Y se ha trabajado poco a nivel rural, ¿no? Muy poco. Han avanzado algunos gobiernos municipales, hay normativa en el Beni, por ejemplo, Pando, Cobija, tiene una ley de defensa, de protección de los derechos de la población de diversidades sexuales. Imagínate un municipio pequeño, tan alejado del centro político, administrativo del país, uno no creería, ¿no? Pero tiene, pero lamentablemente a nivel de gobernaciones, no se ha logrado todavía, digamos, meter la semillita de la lucha, ¿no? Yo he intentado, siendo asambleísta departamental de La Paz, hasta mayo del año pasado, ¿no? He tenido muy buena relación con todos mis colegas asambleístas, indígenas, ¿no? Representantes rurales de diferentes provincias, muy buenas relaciones, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta, digamos, ese chipcito, cambiarlo y hacer entender que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y que no podemos discriminar, no podemos maltratar, violentar por ser diferentes. Es más, en nuestro país somos tan diferentes étnicamente, ¿no? Somos un estado plurinacional, reconocemos 36 naciones indígenas, originarias, campesinas. Entonces, imagínate qué diversidad étnica, ¿no? Lingüística, cultural. Entonces, ¿por qué no reconocernos también en nuestra diversidad sexual y de género, verdad? Así que eso está pendiente, esa tareita está pendiente, ¿no? Trabajar en áreas rurales, trabajar con las gobernaciones y, bueno, avanzar en todos estos logros que han mencionado tanto tú como Rodolfo, la normativa nacional y trabajar en normativa departamental y municipal. Y creo que esa es una labor justamente de la parte de la organización, ¿no? O sea, tenemos colectivos nacionales, tenemos también representación departamental y creo que la labor ya encamina justamente en esos territorios, para no concentrar todo, digamos, en el gobierno nacional que deba resolver todos los problemas, porque justamente por eso se ha distribuido el poder en los gobiernos autónomos. Y hay una gran responsabilidad justamente de los colectivos, Rodolfo. Claro, y nuestro trabajo es ese, ¿no? Exigirle a los gobiernos de turno que cumplan la garantía de los derechos humanos, porque
Eso es lo imprescindible que necesitamos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, adultas mayores, que siguen sufriendo discriminación por ser lesbianas, gays, trans, y no reciben, por ejemplo, atención en salud, no hay políticas que les favorezcan a los jóvenes, a los adolescentes, no tenemos un tema educativo que no trabaja este tema de formar a la gente, cambiarles la mirada, ¿no? Porque pensamos y estamos seguros que si tenemos procesos formativos de educación sexual integral en el país, muchas cosas cambiarían, muchas miradas y posiciones cambiarían. Hay mucha gente de la diversidad sexual que está, por ejemplo, en posiciones altas de autoridades nacionales, locales, departamentales, pero que no se han asumido en su orientación, en su identidad, y que son más discriminadores que la misma población, ¿no? Porque no nos apoyan, porque no dan el tiempo en el que están de autoridades, no lo utilizan para poder promover estas políticas, como dijo París. Entonces, conocemos a mucha gente ahora, por ejemplo, en la actualidad, que está en puestos altos, en puestos relevantes, pero lamentablemente no asumen un compromiso, ¿no? Con nosotros, con su población. Y eso nos da un poco de tristeza, porque al final, cuando salgan digamos, de ser autoridades, no van a tener, por ejemplo, políticas que después les quieran apoyar a ellos. Tenemos ahorita un ejemplo muy claro por el tema del matrimonio. Hay mucha gente que crea patrimonios con sus parejas, pero por no ser reconocidos legalmente pierden esos patrimonios frente a las familias, frente a otras personas que reclaman esos patrimonios como suyos. Sin duda son todavía desafíos que los vamos a justamente conversar en el siguiente segmento, que quedan pendientes. Pero están dadas las condiciones en cuanto al avance. Se ha avanzado, podríamos concluir en este en el segundo bloque, se ha avanzado en cuanto a un respaldo y un reconocimiento constitucional, ¿no? Falta operar instrumentos, institucionalidad. Está también dada la norma para poder garantizar el derecho a la no discriminación, ¿no? Claro. Entonces, si uno es discriminado, existen ya mecanismos institucionales, se tiene el Comité Nacional contra el Racismo, los comités departamentales que deben ser activados justamente por los gobiernos departamentales. Si se convierte ya en una situación de un hecho mayor, se convierte en delito. Ojo, el racismo y discriminación en Bolivia, la transfobia, la homofobia, son delitos y son sancionados penalmente. Y solamente tenemos, y ahí adelante está, un caso en Bolivia de una compañera trans que fue asesinada. Y es el único caso que que tiene sentencia, ¿no? ¿Dos casos? Sí, dos casos. Dos casos, ¿no? El de Dayana Kenia, que está ahí, que es el primero que se tuvo, y después París nos va a decir del otro, pero son pocos, ¿no? Porque este tema, por ejemplo, de respetar los derechos, de respetar la vida de la persona, no está entendida y se violenta, se asesina, se maltrata a las personas por tener una orientación sexual o una identidad de género diferente. ¿Cuál ha sido el otro caso, París? Bueno, el otro caso es el de una compañía trans en el Alto, ¿no? Que recientemente ha recibido sentencia también, y el asesino ya está detenido, ya está cumpliendo con su sentencia. Le han dado la sentencia máxima también, ¿no? Así que son dos casos como lunares, ¿no? Entre más de 70 casos en Bolivia, ¿no? Y 70 casos conocidos, querido Ibar, porque desde hace muchísimos años, desde la época en la que yo comencé como activista, el año 97, ya existieron muchos más crímenes de odio, pero en momentos en los que estábamos apenas consolidándonos como organizaciones, como identidades. Entonces, sin duda son muchísimos más crímenes, ¿no? Yo creo que, como tú decías, ¿no? Hay las condiciones, ¿no? Sin duda el Estado boliviano es un Estado que está garantizando de alguna manera el ejercicio pleno de los derechos de nuestra población. Falta operativizar, ¿no? Y falta seguramente ajustar algunos engranajes, sobre todo en temas de prevención, ¿no? Yo soy una de las personas que critica mucho que siempre hablemos de sanción, ¿no? Y estamos con centros penitenciarios plagados de
de gente que de pronto puede ser o no culpable, ¿no? Sí. Pero no estamos actuando efectivamente en la prevención, porque un violador es víctima de una violación, responde a un ciclo, a un círculo vicioso. Un violento, un acosador, un agresor responde a un ciclo. Entonces hay razones que hay que analizar en la prevención, y es algo en lo que seguramente el Estado y también las organizaciones tenemos que trabajar de aquí en adelante. Exacto, son esos los desafíos que tenemos justamente de poner en operatividad y en funcionamiento las leyes que garantizan justamente nuestros derechos a todas las personas, a todos, porque todos somos iguales ante la ley. Correcto. Eso dice la Constitución y tenemos que operar. Somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Muy bien, continuamos con nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento. Y hasta ahora hemos podido evidenciar justamente aquello, ¿no? De que el colectivo a nivel nacional, dentro de Bolivia en particular, sigue sufriendo todavía discriminación. Hay hechos todavía muy lamentables, temas pendientes en la justicia, desafíos a nivel territorial. Y bueno, hay mucho todavía por hacer. Y justamente es de aquello que queremos que nos conversen Rodolfo, París. ¿Cuáles son los desafíos que quedan pendientes en favor justamente de la comunidad LGBTI? Pues creo que se pueden tocar desafíos tanto a nivel externo como interno. Externamente los desafíos son que las normativas que tenemos vigentes se puedan implementar, ¿no? Los decretos supremos que se nombraron ponen en sus artículos que varios de los ministerios deben coordinar acciones para poder socializar, informar y sensibilizar sobre la temática a toda la población. Muchas veces nos toca estar recordando a las autoridades que estos decretos están ahí y que necesitamos coordinar actividades, ¿no? No que nos hagan un favor, sino que cumplan esos temas. Otro desafío importante para nosotros es que haya normativas específicas para varios temas que no están todavía contemplados. El tema de salud, el tema de crímenes, de odio que estamos buscando, el tema también del reconocimiento del matrimonio igualitario en Bolivia, que genera también mucha vulneración de derechos, como decía en el anterior bloque, por el tema de no reconocimiento legal, por ejemplo, de patrimonios, de adopción de hijos, que no les gusta escuchar a muchas personas, pero que también es un derecho que pueden tener las parejas. Esos desafíos externos. Internamente tenemos un desafío de poder cohesionar muchas acciones que tenemos como organizaciones y lograr que, como decía también anteriormente en el anterior bloque, personas que están en puestos importantes nos apoyen, y eso nos toca a nosotros convencerlos, sensibilizarlos, hacer que ellos puedan apoyar desde sus puestos todo el trabajo que realizamos como organización defensora de derechos humanos. París, ¿cuáles son los desafíos de aquí en adelante? Bueno, Rodolfo te ha mencionado ya los desafíos, sobre todo externos, ¿no? Del colectivo hacia el Estado. En ese marco, para cerrar un poco ese tema, ya hemos planteado a diferentes instancias, ¿no? Del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al BIO, ya le hemos planteado un plan de acción multiministerial, ¿no? Educación, salud, trabajo, justicia, ¿no? Entonces, ese es un desafío importante, inclusive yo diría a corto plazo, ¿no? Ya en
en el inmediato, en el transcurso de los siguientes meses, tenemos que iniciar ese plan planteado, ¿no? Y a nivel interno hay un desafío que también muy grande, muy importante. Lamentablemente, como ha ocurrido en el país, ¿no? Una especie de polarización, digamos, poblacional, ¿no? Las mujeres, por un lado, su lucha, los adultos mayores, su lucha, ¿no? Como que se han dividido y diluido un poco las causas, las luchas, ¿no? Lo mismo ha ocurrido un poco al interior de nuestro colectivo, ¿no? En las identidades. Las compañeras transexuales han querido hacer una lucha independiente, ¿no? Han creado sus organizaciones. Existen dos importantes en el país que son OTRAF y Trébol, ¿no? Y bueno, han aparecido otras más que son organizaciones trans feministas, trans interseccionales, ¿no? Las mujeres lesbianas, bisexuales han creado igual sus redes, la red de Levebol y otras organizaciones también locales. Y eso no ha debilitado al colectivo, ¿no? Porque el colectivo, a pesar de todo, se mantiene y se consolida como la máxima instancia nacional y departamental de población civil, ¿no? Claro. Pero ha debilitado a la población en general, ¿no? Entonces, ahorita en este momento no tenemos grandes lideresas, ¿no? Mujeres, por ejemplo, ¿no? Como hemos tenido en alguna época, ¿no? Las compañías trans también, con este periodo de la pandemia, han tenido que preocuparse más por su salud personal que, digamos, su crecimiento y sus liderazgos, ¿no? Entonces, ese es un desafío muy importante al interior de nuestra organización, trabajar con las identidades, con los grupos poblacionales. El tema etario, querido Ibar, es un tema muy confuso, muy complejo, ¿no? Joven, de pronto todas las organizaciones del Estado, de la cooperación internacional, etcétera, están enfocadas al tema joven, ¿no? Y han olvidado otros grupos etarios, los adultos mayores, por ejemplo. Después hay un rango que es importantísimo, que es entre los 30 y los 55 años, ¿no? Ahí estás ninguneado, ¿no? No eres ni joven, no llegaste a ser todavía adulto mayor, estás en una etapa como de oscurantismo, digámoslo así. Para el Estado, ¿no? Para el Estado, las instituciones, la cooperación, etcétera. Entonces hay que trabajar en esos temas, ¿no? Así que es un conjunto de cosas. Yo retomaría un poco las palabras de Rodolfo, mencionando que el gran desafío de este año, y esperemos que lo podamos lograr, porque además contamos con el apoyo del Estado también, del BIO, de la Dirección de Género, ya hemos ido trabajando para lograr, si no es un matrimonio igualitario, al igual que existe en la Argentina y en otros países de América Latina y del mundo, pues por lo menos tengamos una figura legal de unión entre parejas del mismo sexo, ¿no? Claro, y cuyos beneficios, como muy bien lo ha señalado Rodolfo, porque en esencia lo que se quiere es que el esfuerzo mancomunado se resuelva como cualquier pareja, ¿no? Mira, lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido cuando hemos estado hospitalizados por alguna razón. Yo he tenido problemas de salud el año 2010 y ahí mi pareja no podía ejercer derechos ante la institución hospitalaria por mí, ¿no? Porque no estaba reconocido legalmente, ¿no? Entonces hay parejas en las que no hay familia biológica, pero sí hay parejas, sí hay compañera o compañero. Entonces realmente necesitamos, y el Estado, firmante de muchos convenios internacionales, tiene que garantizar de una vez este derecho, que es el derecho a la unión legal entre personas del mismo sexo. Ahí justamente los desafíos externos que tienen que ver ya con el cumplimiento y seguir avanzando en nuevas disposiciones legales que vayan a garantizar y el ejercicio de estos derechos plenos. Son los desafíos que se tienen aquí adelante y también el desafío interno de fortalecerse sigue como organizaciones, como colectivos a nivel nacional, a nivel departamental. Cuéntenos un poco ahora ya para ir cerrando y finalizando nuestro programa, justamente para
lograr concluir esos desafíos, esas miradas que se tienen adelante, ¿cuál es la agenda de este año? ¿Cuáles son los grandes hitos, los grandes eventos que se está pensando, que se está planificando a nivel nacional, departamental? Si nos pueden compartir un poco su agenda. Sí, Rodolfo les va a hablar de lo grande, del evento grande que tenemos, del que justamente hemos estado ya trabajando, que es algo a nivel latinoamericano, pero a nivel nacional y local tenemos este año, por ejemplo, un hecho importante que vamos a celebrar en Oruro para la ocasión de los festejos del orgullo de las diversidades, y realmente es un festejo, ¿no? Porque mucha gente nos dice, ¿pero qué festejan? Pues que festejamos el orgullo de existir, de ser diferentes y también de visibilizarnos, de poder visibilizarnos, ¿no? Entonces, en esa ocasión vamos a tener una marcha nacional en Oruro. ¿Y va a ser ya presencial? Va a ser presencial. Bueno, esperemos que las condiciones se den, pero hasta ahorita está ya programado, ¿no? Y va a ser en Oruro. En Oruro. Ya se ha definido que va a ser en Oruro. Lo que pasa es que nuestras marchas nacionales igual se realizan en diferentes departamentos cada año. Ah, ya, van rotando por los departamentos. Se va rotando, ¿no? La última ha sido en el Alto o en Potosí. En Beni. En el Beni, claro, en el Beni, hemos estado en 2019. 2019 en el Beni, en Trinidad. No, una marcha muy linda, no ha habido una gran presencia por la distancia, pero ha habido mucho apoyo de la población. Entonces, este año en Oruro, ¿no? Y va a estar acompañado con una reunión nacional que ya acostumbramos también. Y para este evento, por supuesto, a nivel departamental, todos los colectivos ya van preparando sus eventos locales, ¿no? Es muy importante hacer saber a la población, porque a veces la población piensa que solo nos dedicamos a la fiesta, ¿no? A los eventos. No, nosotros tenemos eventos de tipo político, ¿no? Político constructivo, ¿no es cierto? Tenemos eventos académicos también, tenemos una serie de conversatorios tanto a nivel nacional como local, departamental, y bueno, ahora la virtualidad nos ha ayudado muchísimo también para lograr eso, ¿no? Porque antes teníamos que reunir gente, conseguir financiamiento para trasladar a nuestros compañeros, compañeras, ahora lo podemos hacer virtualmente, esa es una gran ventaja. Entonces, esos son los grandes eventos que se vienen ya en un plazo inmediato, ¿no? Mediados de año, junio, imagínate, está a la vuelta de la esquina ya, pero tenemos un evento importantísimo del que Rodolfo les va a comentar. Adelante, Rodolfo, coméntanos de qué se trata el evento internacional. Bueno, el evento internacional es el encuentro latinoamericano de las organizaciones que componen la ILGA. La ILGA es la Organización Mundial de Personas de la Diversidad Sexual, ¿no? De gays, lesbianas, trans, inters, de todas las personas. Tenemos una organización mundial que aglutina, que tiene presencia en Naciones Unidas, en la OEA, en el Mercosur, ¿no? Tenemos representantes que van asesorando a los gobiernos sobre el tema de la diversidad. Tenemos un experto en Naciones Unidas que trabaja sobre este tema, y ese experto va a llegar al país para poder dialogar con las autoridades sobre cuáles son los avances en política respecto al tema de diversidad sexual. Este encuentro es de todas las organizaciones que componemos la ILGA-LAC, que es Latinoamérica y el Caribe, que llegarán desde México, incluyendo el Caribe, hasta Argentina, delegados. Pero también es un momento en el cual se evalúa al Estado sobre la situación de las diversidades sexuales en el país. Entonces, como te digo, va a llegar el experto especial de Naciones Unidas, va a llegar una persona de la OEA, de Mercosur, que van a venir a dialogar de manera conjunta con el gobierno y con las organizaciones sobre estos avances que se tienen y cómo se deben mejorar, además de los compromisos que tiene el Estado en todas estas organizaciones para poder cumplir los derechos. Aparte de eso, tenemos nosotros eventos que van a ir como formando y para llegar a este evento grande que hoy estamos ya viendo que parece que va a realizarse en marzo de 2023 por el tema de los tiempos, ¿no? Y del presupuesto. Tenía que ser en octubre de este año, pero estamos pensando cambiarlo para
marzo 2023, aprovechando el carnaval. Entonces va a ser algo bien festivo. Entonces, pero también tenemos temas que nos van a ayudar a llegar a ese momento, y es que estas normativas que tenemos en el país realmente se estén implementando. Por ejemplo, lo del 17 de mayo, que hay un decreto supremo, hay leyes municipales que queremos realmente que se cumplan, ¿no? Y eso para nosotros va a ser importante porque tenemos que informar de todo esto cuando lleguen estos expertos, estas autoridades a nivel internacional. También tenemos reuniones, también pertenecemos a varios comités, como el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Estamos en la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en la campaña boliviana por el derecho a la educación. También formamos parte del Comité de Lucha contra la Violencia basada en género. Entonces, todas estas instituciones, todas estas estructuras nos ayudan mucho a mostrar el tema de la diversidad sexual. Todo esto es un trabajo que vamos a ir realizando y que va a llegar a la conferencia de la ILGA, donde vamos a informar de todos los avances que hemos tenido en el país. Tenemos ahí la agenda nacional, el 28 de julio en Oruro, las actividades principales, sin embargo va a ser un festejo a nivel nacional, y también se estarán preparando todo este año para un encuentro latinoamericano, ¿no? Que va a reunir justamente a varias personalidades mundiales y de Latinoamérica, donde se va a hacer justamente el análisis de los avances y los desafíos a nivel ya de estados y de políticas públicas. Queremos agradecerles muchísimo desde nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento. Es un programa del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización que trata de mostrar justamente las expresiones directas de las poblaciones con alta vulnerabilidad, y queremos reflejar esto para hacer incidencia también y poder transformar y poder cambiar la realidad. Agradecemos muchísimo José Rodolfo Vargas Aramayo, presidente justamente nacional del colectivo TLGB Bolivia, asimismo a París Galán, quien es secretaria de Asuntos Políticos también del colectivo. Les agradecemos mucho. A ti las gracias. Gracias, Ibar, gracias a TV Culturas y al Ministerio de Culturas y Despatriarcalización del Estado Plurinacional de Bolivia.